Momento de completar la mirada, por lo menos en función de lo que nos podemos proponer en este espacio, a la interpelación que terminó pasadas las 7 de la mañana en la Cámara de Representantes. Interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la decisión de dejar sin efecto el proyecto Neptuno y la de llevar adelante una serie de iniciativas vinculadas al abastecimiento y la potabilización de agua para Montevideo y el área metropolitana, empezando por la futura construcción de una represa sobre el arroyo Casupá. Bueno, recién escuchamos al diputado Frente Amplista Alejandro Zabala. Ahora es tiempo de escuchar al diputado colorado Walter Cervini, que fue el miembro interpelante, por otra parte, en esta instancia que completó cerca de 20 horas en la Cámara de Representantes. Walter, buen día y muchas gracias por estar en la mañana de La Diaria. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Perdón la cara de cansado, pero todavía seguimos. Hace un par de días que no podemos descansar. Pero sí, bueno, acá estamos. Quería empezar precisamente por eso, porque aparte con Alejandro Zabala recién hicimos referencia. ¿Cuántas horas hace que estás despierto? Bastante, porque antes de ayer solamente me pude tirar una hora. Estábamos preparando evidentemente las últimas preguntas y estudiando materiales que íbamos a utilizar en el intercambio con las autoridades. Y bueno, estábamos en esa preparación, así que vamos a completar los 2 días. Y bueno, pero no quería dejar de estar con ustedes en esta mañana y tener la posibilidad de acompañarlos en el programa, así que preferí esperar un poquito más para tirarme un rato. Se agradece y se valora ese esfuerzo, porque aparte me consta que también hay otros programas que por estas horas buscan los mismos contactos y seguramente tengas algún otro compromiso o lo hayas tenido. Pensando en otro elemento personal y antes de pasar a lo estrictamente político, ¿fue la primera vez en la que te tocó ser miembro interpelante? ¿Qué significa eso en caso de que haya sido la primera vez? Sí, es primera vez porque en el periodo pasado fui diputado, pero vamos a decir, del gobierno. Y como oposición en este periodo es la primera vez que me toca. Si bien cuando fui edil departamental en 2 periodos en la Junta de Canelones tuvimos algún llamado a sala, no es lo mismo la interpelación del Parlamento y bueno, decidimos afrontarla con mucha seriedad, con mucho respeto y sobre todo preparando y estudiando mucho un tema para tener argumentos sólidos en el momento del debate. Así que bueno, le metimos mucha dedicación para que justamente la interpelación no fuera un espectáculo político o no fuera algo solamente para la opinión pública, sino que fuera una instancia en donde realmente pudiéramos acceder a la información que queríamos solicitar y que pudiéramos participar en ese intercambio con el Ministerio, ¿no? La moción que terminó respaldando sobre el cierre de la interpelación, tu partido, el Partido Colorado, establece que no fueron satisfactorias las explicaciones del ministro Ortuño. ¿Por qué? Bueno, sí, nosotros lo manifestábamos allí en cuanto a que si bien la estrategia utilizada por el gobierno fue hacer una presentación muy extensa, lógicamente que con el fin de dilatar la interpelación e ir bajando las ansiedades y que el cansancio vaya ganando, hablaron de muchos temas, sobrevolaron sobre varias preguntas y sobre varias inquietudes que teníamos, pero lamentablemente a lo que buscábamos no nos contestaron todas las preguntas, no nos evacuaron todas las dudas a nuestro criterio y bueno, tampoco pudimos obtener esa información y algún tipo de documento que buscábamos de respaldo a afirmaciones que hacían y bueno, poder llegar a ese intercambio específico en el cual nosotros planteamos que lo mejor es una toma alternativa al río Santa Lucía que permita tener un plan B, que permita tener otra opción, por eso planteamos la toma del Río de la Plata, y bueno, no pudimos acceder a toda esa información que íbamos a buscar. Ese es, Cervini, claramente un punto fundamental de la discrepancia que se da de parte de algunos partidos de la oposición, la mayoría con respecto al gobierno, el de por qué este gobierno, al descartar el proyecto Neptuno, también descartó cualquier posibilidad que implicara tomar agua, por ejemplo, del Río de la Plata, ¿no? Lo de la fuente alternativa. Algunas preguntas al respecto. Recién, hablando con el diputado del Frente Amplio, Alejandro Zabala, él planteó la inconveniencia
conveniencia de esa solución, entre otras cosas por los eventos de salinidad. ¿Por qué ustedes insisten con que de todos modos se podía haber apostado a esa solución? Bueno, básicamente porque los informes que son citados para marcar la salinidad como un problema en Arasatí, esos mismos informes que estamos manejando las dos partes, tanto el gobierno como la oposición, son los mismos, ya fueron estudiados por los técnicos del ministerio, que son los mismos que estudiaron UPM y el Casupá anterior en el gobierno del Frente Amplio, y son los mismos que estudiaron Arasatí en el periodo de gobierno de coalición, y son los mismos que van a estudiar Casupá en esta nueva etapa que plantea el Frente Amplio. Analizaron todos esos informes que se citan, incluso el de salinidad, uno en específico que es el del INFIA, en donde allí establece unos parámetros de mediciones que luego fueron corregidos o subsanados en un informe del INFIA del año 25, un poco posterior, en donde todos esos informes que se nombraron también hoy en la interpelación ya fueron analizados por los técnicos del ministerio cuando otorgaron la habilitación ambiental para Arasatí. Entonces Ahora, nosotros decimos, estamos citando los mismos informes, tanto el gobierno como la oposición, pero esos informes que estamos citando, en donde el gobierno toma una parte y nosotros tomamos la parte en donde levanta la observación, ya fueron estudiados en la habilitación de Arasatí. Entonces, si los técnicos del ministerio emitieron la habilitación ambiental y estudiaron esos informes, nosotros entendemos que no hace lugar, por ejemplo, los problemas que plantean de salinidad, como lo de cianobacterias, como algún otro punto que se marca en contra los que no están a favor del proyecto. ahora Entonces, creo que en esa parte nos basamos. los estudios ambientales que citabas, Walter, son vinculados al finalmente descartado proyecto Neptuno. Son estudios ambientales que se encargan también de analizar la calidad del agua que eventualmente se hubiera potabilizado allí si ese proyecto se hubiera llevado a cabo, o que simplemente se centraban en los impactos ambientales sobre el área de Arasatí de la construcción de la planta que finalmente se desechó. No sé si se explica la diferencia. Sí, te entendí perfecto. Y aparte que es enredado, por eso te entendí perfecto. Bien. Es el informe que da la habilitación al proyecto, no solo del impacto ambiental, sino también de funcionamiento, de extracción, de cómo va a funcionar, de dónde va a tomar, cuántos metros, cómo funciona. La habilitación ambiental que otorga el ministerio está en ese informe que es firmado y es emitido por el ministerio. Es el disparador por el cual se termina adjudicando la obra que finalmente se termina firmando al final del periodo de gobierno de coalición y que actualmente el gobierno suspende. Es decir, ya había pasado todas las etapas de habilitación por parte del ministerio. Yendo a esta discusión o continuando con este aspecto, no estrictamente del Frente Amplio, también desde otras organizaciones se han presentado o se han levantado en esta discusión otros informes. Por ejemplo, informes de dos, en este caso, que se hicieron públicos del Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, encargados por OCE. El que yo te hacía refería, perdona que te corte porque Bien. Te dije las siglas. Bien, bien. Ahí hay uno que mencionaste. Y después hay otro informe titulado Consideraciones acerca del proyecto Neptuno Arasatí, elaborado por la Gerencia de Agua Potable de OCE junto con personal técnico del Servicio Descentralizado de OCE, pero de este gobierno, o que se hizo durante este gobierno en abril del 2025 de este año, que establece que se manejó información insuficiente sobre la cuestión específicamente de la salinidad en la zona de Arasatí. ¿Qué hay con respecto a estas objeciones? Bueno, cabe destacar que los mismos técnicos que hacen ese informe posterior al gobierno de coalición son técnicos gerentes de OCE que participaron también en esos procesos en donde se habilita Arasatí. Es decir, no sé cuál fue el motivo o cómo se dio la situación por el cual nos expresaron en el momento de estudio del proyecto, que es cuando la OCE podía hacer las observaciones que notara o que considerara necesarios para poder objetar el proyecto. Ese informe es posterior,
bueno, justamente que se otorgue la habilitación. Y hoy justamente, luego que nos mencionan ese informe, nosotros le preguntábamos al ministro de Ambiente si él está o contradice o no está de acuerdo o manifiesta tener discordancia con algún punto de ese informe por el cual se habilita la planta de Arasatí, el proyecto Neptuno en Arasatí, y nos dijo que no, que coincide con ese estudio. Entonces digo, es bien difícil, mirá que no es fácil de explicarlo, a mí me ha llevado mucho tiempo verlo porque lo que más llama la atención es que son los mismos informes que utilizamos las dos partes. El mismo informe del INFIA y el mismo informe de la habilitación ambiental. Pasando a otro asunto que se desprende de tus apariciones ayer, en un momento dijiste textualmente que con la decisión que tomó el gobierno de dejar de lado el proyecto Neptuno e ir por la solución de hacer una represa en Casupao o apuntar a esa obra como solución, dijiste textualmente, puede ser que falte agua en el área metropolitana. ¿Por qué considerás que esta estrategia, estas decisiones tomadas por el gobierno podrían de todos modos generar esa consecuencia? Bueno, nos pasó en el 23 un evento excepcional en donde se dio la sequía más grande de la historia del Uruguay, se secó el río Santa Lucía y se secó todas las maneras que teníamos previstas para que llegara el agua a la zona metropolitana. Por eso es que planteamos la toma alternativa del Río de la Plata con una nueva planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos diarios, ubicada justamente en Arasatí, que tenga un plan B, que sea otra opción. Acá lo que con esta decisión que toma el gobierno de eliminar la toma en el Río de la Plata y la planta potabilizadora ubicada en Arasatí, concentra todo en el río Santa Lucía. ¿Qué puede pasar allí? Que hoy lo decíamos, son los problemas de seguridad. El río de Santa Lucía tiene 99 cruces de carreteras principales, carreteras secundarias, caminos vecinales, incluso cruces con el ferrocarril, también cruza por allí el tren que va hacia UPM, en donde también traslada no solo celulosa, sino se trabaja productos químicos que son altamente contaminantes, con ese peligro de que algún día pueda pasar algo y pueda caer sobre el Santa Lucía, o que pueda pasar algo ya no tan excepcional como un accidente, o como que se agrave la contaminación, o como que ataquen cianobacterias, por ejemplo, en los lugares dependientes del Santa Lucía y en los embalses, sino también una ruptura, por ejemplo, en una llave o en una bomba de la planta Aguas Corrientes, como ya sucedió y Montevideo se vio afectado en el suministro de agua. Eso es la postura por la cual nosotros citábamos diferentes referentes políticos de varios partidos políticos, como por ejemplo Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa, que aseguraba que deberíamos de tener una toma alternativa, José Mujica, Manini Ríos, Yamandú Orsi, haciendo referencia a las declaraciones de Huidobro. Y claro, el problema es de seguridad. Nosotros dependemos únicamente del Santa Lucía. El gobierno suspende esta obra que habíamos dejado proyectada y pronta para hacer, en 36 meses se hacía, y deja la dependencia de toda el área metropolitana de un solo río, como es el Santa Lucía, y de las plantas ubicadas solamente en Aguas Corrientes. Y eso es el tema principal por el cual hay un lapso de tiempo grande que se da entre la suspensión de la obra de Arasatí y lo que demora en construirse la represa de Casupá, que según el ministro dice es la obra del Bicentenario, pero que según las fechas que nos pasan y alguna información que no está muy clara, no sabemos cuánto puede demorar, no sabemos si va a entrar dentro del Bicentenario, es decir, que se produce un lapso de 5, 6, 7 años en donde el Uruguay queda expuesto a la única situación del Santa Lucía con la planta de agua corriente como tenemos hoy.
Otra de las banderas, digamos, del actual oficialismo para tomar las decisiones que defendió durante esta interpelación está vinculada a los costos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el presidente de OCE, Pablo Ferreri, dijo que el proyecto Neptuno implicaba un pago por disponibilidad de 46 a 48 millones de dólares por año y ese gasto se evita en función de las decisiones y los proyectos que el gobierno va a llevar adelante. ¿Ustedes comparten o coinciden con esa cifra manejada por Ferreri y en tal caso por qué no entienden que ese fuera un problema? Bueno, allí con los números también tenemos un tema de diferencias y un tema donde no tenemos la información completa para hacer el informe que nosotros quisiéramos. Nos plantean 70 millones de dólares de costo extra para la realización de Arasatí, en donde no hemos podido coincidir en las cifras. Y el gobierno plantea como un ahorro de 100 millones de dólares también por el cambio de la obra que se iba a dar, de la cancelación de Arasatí a pasar a la nueva obra que se anuncia, con una nueva planta en aguas corrientes, reparación de la cuarta y de la quinta línea de bombeo y la instalación de esa represa en el Solís Chico, que expropiaría 450 hectáreas. Allí manifiestan con la posterior iniciación de obra de Casupá un ahorro de 100 millones de dólares cuando se compara con respecto al sistema integral de Arasatí. Y bueno, y también cuando empezamos a desglosar los números, vemos que ese ahorro no es tal, porque por ejemplo, en Arasatí se solucionaba el tema de la problemática que tiene el departamento de San José con respecto a la cantidad y a la calidad del agua. En Ciudad del Plata hay problemas de cantidad de agua y en muchas localidades de San José hay localidades que tienen niveles de arsénico muy altos que se deben de arreglar. Esa obra la dejaba arreglada Arasatí y ahora, según nos dieron la información del gobierno, esa obra saldría 30 millones de dólares que se tienen que reparar porque se tiene que cumplir con ese plazo de evitar esos niveles de arsénico, y esos 30 millones de dólares no están contabilizados en el ahorro. Entonces, digo, todos estos problemas de información y de datos que nos faltan son los que nos hacen decir que las declaraciones fueron insuficientes y que no satisfacen el nivel de información que pretendíamos tener. Y para cerrar, el contraste con la mirada oficialista del actual oficialismo. También se objetó el proyecto Neptuno, que se dejó de lado por cuestiones, según se dice desde el gobierno, vinculadas a inconstitucionalidades, o por lo menos una inconstitucionalidad, y es la que está vinculada a quién puede, en función de lo que dice esa norma, en Uruguay prestar servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento. Entiende el actual oficialismo que hay un artículo de la Constitución que establece que eso solo puede estar en manos exclusiva y directamente de personas jurídicas estatales, y el proyecto Neptuno estaba ligado a la gestión, en algunos aspectos, de un consorcio privado. ¿Cómo se explica esa diferencia? Bueno, la iniciativa privada del proyecto Neptuno en Arasatí fue presentada justamente por el consorcio. Lo que allí se viene dando, y es un debate que se da hace tiempo, donde citan el artículo 47 de la Constitución, que hace referencia a que el manejo y el suministro del agua, así como el saneamiento, debe ser del Estado. Allí nosotros hemos marcado hace mucho tiempo una diferencia, en tanto que te pongo un ejemplo muy sencillo. En Montevideo el saneamiento se realiza por privados, pero es manejado por la Intendencia de Montevideo. En Canelones también existen una cantidad de plantas de tratado de los efluentes que son manejados por privados hace más de 10 años. La OCE tiene empresas tercerizadas que toman el consumo para la factura. Es decir, hay una cantidad de casos en donde puede participar en determinada etapa el privado, pero en el proyecto de Arasatí siempre se aseguró, y estaba establecido así, que el manejo de la planta iba a ser a través de OCE y el abastecimiento de agua iba a ser a través de OCE. Solamente el privado lo que hacía era tomar el agua, en lugar de la toma. El manejo de la planta y el abastecimiento siempre queda en manos de OCE, y bueno, es un debate recurrente que se ha dado, pero ha quedado demostrado, incluso respaldado por informes jurídicos extensos. Yo recuerdo uno hecho por quien estaba a cargo de la dirección de jurídica de OCE en el periodo pasado, en donde en una interpelación que realizó el Frente Amplio como oposición, quedó meridianamente claro que
el artículo 47 y queda fuera del alcance del caso de Arasati. Por último, dos preguntas, Walter, para terminar. Más de interpretación política de lo ocurrido. Se sometieron a votación 3 mociones. La única que fue aprobada fue una redactada por Cabildo Abierto, que tuvo también el apoyo del Frente Amplio, llegó a 50 votos. Ni, digamos, respaldó ni rechazó las explicaciones de Ortuño, fue por otro lado. La que terminó segunda, con 49 votos, no alcanzó los 50 necesarios en 99 para ser aprobada, fue impulsada por tu partido, el Partido Colorado, con el Partido Nacional, con el Partido Independiente, en realidad impulsada inicialmente por Identidad Soberana y contó con todos esos otros respaldos. Esa moción planteaba una insatisfacción, digamos, con las explicaciones de Ortuño. Como integrante de la oposición y del Partido Colorado, ¿qué valoración haces de que no se hayan obtenido los 50 votos para el respaldo mayoritario de esa iniciativa y que en cambio sí los haya obtenido la de Cabildo Abierto, que terminó votando el Frente Amplio? Bueno, yo creo que lo primero es marcar el hecho de que el ministro no tuvo el respaldo de la Cámara de Diputados en cuanto a sus expresiones, en tanto que la moción presentada por los diputados del Frente Amplio alcanzó 48 votos y no dio para lograr la mayoría necesaria, es decir, el ministro salió sin el respaldo del Parlamento. Luego nosotros apoyamos la moción redactada por Identidad Soberana, en donde decíamos que eran insuficientes las declaraciones del Ministerio y también allí dejábamos por escrito la necesidad de una toma alternativa. Esas juntamos 49 apoyos, 49 votos, como bien decía vos, Partido Identidad Soberana, Partido Independiente, Partido Nacional y Partido Colorado, que la votamos. Y bueno, después se presenta una tercera moción por parte de Cabildo Abierto que se puso a consideración y el Frente Amplio, como no había logrado las mayorías en su moción, termina apoyando esta moción que no era vamos a decir que ni apoyaba ni rechazaba y quedaba como en una mitad de camino y bueno, optó por esa opción como para darle cierre a la interpelación. Ahora, Walter, para ustedes como ex socios de Cabildo Abierto, nada menos que una gestión del gobierno, ¿es un fracaso en términos políticos no poder sumarlo a sus expresiones, lo que hubiera permitido construir una mayoría y dejar ahí sí ya en clara minoría al gobierno? No creo que un fracaso, porque lo que nosotros siempre fuimos a buscar es el intercambio serio y responsable para obtener la información con la delegación del Ministerio. En eso consistía la interpelación y no así en la repercusión o en la declaración que se podía lograr. Yo creo que Cabildo Abierto no coordinó la moción que iba a presentar, no nos dio la oportunidad de poder acompañarlo o no. Así se ve que lo hizo el Frente Amplio y bueno, se dieron estas mayorías, pero digo, con una moción que fue presentado en donde no dice que son satisfactorias ni insatisfactorias, como bien lo decías tú. Entonces digo, la del Frente Amplio tuvo 48 apoyos, el ministro se fue sin el respaldo del Parlamento, no declararon que fueron las declaraciones satisfactorias, la nuestra, diciendo que eran insatisfactorias, logró 49, y en fin, quedaron con un camino en el medio, pero yo creo que la nuestra era lo que más reflejaba, porque no fue muy explícita la respuesta a nuestro criterio, vuelvo a reiterar, sobre las respuestas que se nos dieron y entendemos que exactamente fue insatisfactorio lo que planteó el Ministerio. Y ahora sí, para cerrar, última pregunta, Walter. Recién le pregunté a Alejandro Zavala cómo se entendía que la moción presentada por Cabildo Abierto que el Frente Amplio apoyó no hiciera una sola mención al proyecto Neptuno, siendo que el Frente Amplio activamente, digamos, actuó políticamente cuestionándolo y finalmente lo suprimió. Ahora te pregunto a vos algo parecido, pero en función de la moción que ustedes votaron, la que redactó Identidad Soberana. ¿Cómo puede ser que hayan votado una moción que tampoco menciona el proyecto Neptuno? No hay una palabra de defensa de eso, que fue una bandera del gobierno pasado. Bueno, yo creo que la moción se hace buscando los puntos que tienen de acuerdo quienes la acompañan. Y en ese sentido, cada partido que lo acompaña tiene sus expresiones. Nosotros entendemos que el mejor proyecto es Arasatí, respaldamos ese procedimiento y lo decimos. En la moción específicamente, se acompañó
vamos a decir en términos matemáticos, el mínimo común denominador entre todos los partidos que acompañamos, y por eso salió de esa manera. Walter Cervini, diputado del Partido Colorado, miembro interpelante, muchas gracias por estar en la mañana de la diaria, por el valor político siempre de los aportes de alguien que protagonizó desde ese lugar una interpelación, y también por el esfuerzo de estar tantas horas despierto y de tomarse un rato más para hablar con los medios, en este caso con la mañana de la diaria. Hasta la próxima. Bueno, al contrario, un gusto, y en mejores condiciones voy a ir un día por ahí, hacemos una nota donde salga por lo menos más descansado, pero quería estar con ustedes igual. Te esperamos por acá. Hasta la próxima.